El origen hindú del pueblo gitano está ampliamente aceptado, si bien su identidad como pueblo se conformó a lo largo de una larga travesía hasta Europa occidental. Aún no existe una certeza sobre los motivos y el momento exacto del inicio de la diáspora que dio lugar al pueblo gitano, pero la primera noticia documental de su presencia en los reinos ibéricos data del 12 de enero de 1425, con ocasión del salvoconducto otorgado por Alfonso V de Aragón a Juan de Egipto Menor, un término geográfico por el que se les conoció como egipcianos, para más tarde derivar al actual de gitanos. Los egipcianos pioneros, liderados por un conde o un duque, viajaban en peregrinación a Santiago de Compostela, con objeto de redimir su apostasía al cristianismo. Años más tarde, tras la conquista turca de Constantinopla, una nueva oleada inmigratoria formada por los llamados grecianos acabó configurando la comunidad gitana española. La peregrinación les permitió explorar los reinos de Aragón y Castilla, alcanzando Andalucía en 1462, donde fueron agasajados en Andújar por el condestable Lucas de Iranzo, conforme correspondía a sus condiciones de peregrinos y nobles. Pocos años después, la presencia de grupos de peregrinos gitanos empezó a convertirse en algo común en los diferentes reinos hispánicos. Sin embargo, en aquella época, los reyes católicos estaban desplegando una política de homogeneización cultural y religiosa en sus reinos que marcaría para siempre la historia gitana. Y en 1499 promulgaron la primera de una serie de más de 200 disposiciones antigitanas. Por ella, se obligaba a grecianos y a egipcianos a detener su nomadismo, a sentarse y tomar señor al que servir mediante oficios conocidos, básicamente campesinos, bajo amenaza de expulsión, corte de orejas y esclavitud. Las penas de la pragmática de 1499 fueron modificadas por Carlos I en 1539, dándoles un tinte utilitarista, primero mediante condenas de galeras y más tarde a trabajos forzados en las minas de Almadén. La proscripción del gitanismo adquirió más fuerza con el debate abierto en estas fechas sobre la pobreza. La distinción entre verdaderos y falsos pobres les situó junto con los vagabundos y demás gente catalogada de mal vivir. Una criminalización que justificó el aumento del control y represión hacia el pueblo gitano, que se vio empujado y situado por las instituciones entre los sectores más marginales de la sociedad. Tras el Concilio de Trento, la Iglesia se sumó a la represión de la corona e introdujo algunas normas morales para vigilar el cumplimiento de los sacramentos, sin reconocer los matrimonios celebrados por el rito gitano, una unión que era considerada amancebamiento y castigado con penas de destierro y azotes. A pesar del control de la Iglesia, la Inquisición no tomó en serio prácticas como la buenaventura, el desencantar tesoros y otros ritos mágicos, por considerarlas pequeños fraudes para obtener alguna ganancia. Los castigos penales diferenciaron a hombres y mujeres, pues éstas, al no poder realizar grandes esfuerzos, solo podían ser condenadas a vergüenza pública, destierro y azotes. Los hombres, en cambio, hubieron de servir en galeras, siendo objetivos de redadas, como la ordenada por Felipe II en 1572, para reponer las pérdidas sufridas en la batalla de Lepanto. Al igual que sus bisabuelos, Felipe II continuó con la política asimilacionista coercitiva
impulsando en 1586 los avecindamientos y la necesidad de licencias especiales para salir de ellos, debiendo acreditar en ellas la propiedad de sus animales para evitar su requisa. Ya en el siglo XVII, aunque se aprobó su expulsión en 1610, Felipe III decidió mantenerlos para sustituir a los moriscos en las labores del campo, declarando en 1619 la labranza como único oficio permitido. Como consecuencia, al no tener acceso a la propiedad de la tierra y no poder ejercer sus oficios tradicionales, el gitano acabó sumido en la pobreza, a merced de los propietarios agrícolas y sometidos a duras penas en caso de contravenir la ley. Los discursos de arbitristas como Sancho de Moncada y Salazar de Mendoza acabaron influyendo, en 1633, en la negación de la identidad gitana y de todo lo que les podía identificar como etnia y cultura, como el traje, la lengua o los oficios tradicionales. Como una espada de Damocles, la legislación antigitana tuvo acorraladas a las familias gitanas. Para evitarlo, desarrollaron estrategias de supervivencia tan arriesgadas como la de enrolarse en los tercios de Italia y Flandes para eludir redadas como la de 1639, por la que centenares de hombres gitanos fueron enviados a galeras. El cerco legal se estrechó más en 1695 con la restricción de vecindarios donde podían residir y la confección de los primeros padrones gitanos. Además, la Santa Hermandad intensificó su actividad, apresando a cuantos gitanos hallaban por los caminos reales. Aunque la idea de la expulsión estaba aparcada, con la autorización papal de 1748 para poder extraer de las iglesias a aquellos que se refugiaran en ellas, el gobernador del Consejo, Gaspar Vázquez de Tablada, retomó la idea y encargó al marqués de la Ensenada la ejecución de una redada para capturar el 30 de julio de 1749 a todos los gitanos de España. Nuevamente, desechada la expulsión, Ensenada recondujo la operación hacia un proyecto de exterminio biológico, separando físicamente a los hombres de las mujeres y enviando a arsenales los varones mayores de 7 años y a los menores y a sus madres a casas de misericordia. Desde diferentes sectores surgieron quejas y críticas por una medida tan desproporcionada. La conciencia del rey se resintió y dispuso liberar a todos aquellos que acreditaran su buena vida. Abiertos expedientes secretos, algo más de la mitad de los apresados quedaron libres a partir del 28 de noviembre de ese año. Los que no pudieron obtener informes favorables quedaron recluidos hasta que en 1765 recibieron un tardío indulto. Se inició entonces un periodo de debates sobre qué hacer con los gitanos, hasta que en 1783 Carlos III promulgó una nueva pragmática que, aunque suavizó las penas por contravención e introdujo algunas disposiciones para favorecer la inclusión laboral, seguía manteniendo el mismo tono represivo que las pragmáticas previas. Con la llegada del siglo XIX y sus ideas liberales, los gitanos también comenzaron a adquirir derechos fundamentales: ciudadanía en 1837, igualdad jurídica en 1848 y derecho al voto en 1869. Sin embargo, a pesar de estos avances, en el reglamento de la Guardia Civil de 1846 se introdujeron 2 artículos para vigilar a los gitanos. A comienzos del siglo XX, el concepto positivista de peligrosidad social influyó en la criminología, tipificando al gitano
como un individuo racialmente primitivo y delincuente, carente de toda presunción de inocencia. De esta forma, quedó bajo el control de la Guardia Civil y de la Ley de Vagos y Maleantes de la República. Durante la Guerra Civil, la mala fama del gitano fue empleada como un arma más para desprestigiar al enemigo. En su mayor parte, los gitanos pretendieron pasar desapercibidos, excepto aquellos que eran simpatizantes o afiliados a un partido o sindicato. Dos de sus principales protagonistas fueron Helios Gómez y Mariano Rodríguez Vázquez, Marianet, secretario general de la CNT. Tras la guerra y la represión franquista, los gitanos siguieron reprimidos por la Ley de Vagos y Maleantes, más tarde reconvertida en la Ley de Peligrosidad Social, y por los artículos de la Guardia Civil, hasta su supresión en 1978. La transición abrió las puertas al asociacionismo gitano y a las políticas estatales para el desarrollo del pueblo gitano. Si bien el rechazo vecinal hacia los gitanos se resistió a desaparecer en progromos como los de Hernani, Martos y Mancha Real. Con la entrada de España en la Comunidad Europea, las políticas dirigidas en su seno hacia las minorías étnicas y culturales impulsaron la creación del Consejo Estatal y de la fundación del Instituto de Cultura Gitana. A partir de las elecciones generales de abril de 2019, se dio un nuevo impulso hacia la eliminación de la invisibilidad gitana. En ese año, 4 gitanos entraron a formar parte del Parlamento español, reducidos a 3 en la repetición de los comicios de noviembre. Desde entonces se han conseguido logros como la inclusión de la historia y cultura gitana en el currículum escolar de primaria y secundaria, el reconocimiento del histórico y continuado genocidio al pueblo romaní, la inclusión del antigitanismo como delito de odio dentro del Código Penal, la elaboración de un pacto de Estado contra el antigitanismo o la creación de una comisión de memoria del pueblo gitano.